Voy a comenzar a grabar y ustedes, por favor, en el chat coloquen apellido y nombre. Recording in progress. Ahí está. Bien, ya pueden colocar en el chat apellido y nombre si ustedes quieren. Buen día, Bueno, la profe. clase pasada hemos una cosita que tenía que dar y que no hemos llegado con el tiempo, así que ahora vamos a arrancar con eso. Vamos a compartir esto. Bien. En el PDF habíamos visto esto de integral indefinida, todo esto, bla, bla, bla. La parte de primitivas, las propiedades, bueno. Las formulitas estas de las integrales inmediatas, de las funciones trigonométricas, y las que nos conducen a inversas trigonométricas, que ya todos las deberían saber. Todos de memoria, acá sí se necesita tener memoria. Bueno, veamos de qué se trata esto de integral definida. Hasta ahora nosotros hemos estado viendo integrales indefinidas, que nos daba como resultado una familia de curvas, una familia de funciones, que se llaman primitivas o antiderivadas de la función integrando. También se llama primitiva general, esta que sumamos la constante c. No sé si están viendo bien en la pantalla. Sí. Bien. Bueno, la integral definida es un proceso mediante el cual podemos calcular, por ejemplo, áreas de regiones, volúmenes de sólidos, longitudes de curvas, momentos de inercia, un montón de cosas, tanto de la física como de la ingeniería, mediante integrales. Por favor, apaguen los micrófonos. Está ahí con el micrófono encendido. Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno. Para introducirnos en lo que es la integral definida, es necesario que veamos previamente lo que se llama notación sigma. A veces le llaman sumatoria, pero generalmente se dice notación sigma o notación suma. Es una notación que uno utiliza para indicar sumas, en este caso sumas finitas, es decir, sumas que tienen inicio y tienen fin, de una cantidad determinada de términos. En general, n términos. Entonces, estos términos, fíjense en esta expresión que tengo acá, dice la letra griega sigma mayúscula, que esto se lee suma desde i igual a 1 hasta n de a sub i. Chicos, ¿pueden apagar los micrófonos? Bien. ¿Qué significa esta suma, este símbolo? Significa lo siguiente. I es una variable que se llama índice de la suma, que va tomando todos los números naturales desde el número 1 hasta el número n. N es un número natural que me indica la cantidad total de términos. Cuando i vale 1, al reemplazar en la expresión que está acá adentro, quedaría a sub 1. Le pueden llamar f de i si quieren, entonces acá tendrían un f de 1. Luego i toma el valor 2 y se suma. Entonces viene más el a sub 2. Luego i toma el valor 3 y se va reemplazando acá en la expresión de adentro. Hasta que al final i toma el valor n, que es el último valor que toma la variable, y al reemplazar se obtiene el último término, que es el a sub n. A sub i se llama término general de la suma o iésimo término. Bien. El primer valor que toma la variable i se llama límite inferior, en este caso el 1. Y el último valor,
que se lo indica acá arriba, en este caso n, se denomina límite superior de la suma. Bien. Nosotros vamos a tener sumas de esta manera, es decir, siempre para nosotros, o por lo menos por ahora, el límite inferior va a ser el número 1. Por ejemplo, acá me dice, desarrolle las siguientes sumas. La suma desde i igual a 1 hasta 5 de 1 sobre i. O la suma desde i igual a 1 hasta 6 de i al cubo. Acá está resuelto el apartado B. La suma desde i igual a 1 hasta 6 de i al cubo, ¿cómo se lo hace? Reemplazo la i por 1, luego por 2, por 3, hasta llegar a 6 y voy sumando. ¿Está? Entonces, cuando i vale 1, tengo 1 al cubo. Luego voy a tener más 2 al cubo, 3 al cubo, y así voy sumando hasta que el último es 6 al cubo. Por supuesto que todos estos numeritos habrá que sumar y hay un resultado final. ¿Cómo sería en el caso desde este caso que tengo acá? A ver, vamos a... Ahí no sería 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto. Perfecto, muy bien. Es nuestro. Y acá. Ahí está. Entonces, ¿cómo desarrollo esta suma? Esta suma. ¿Cómo se hace? Le doy ahí el valor, el primer valor, 1. Entonces acá me va a quedar 1 sobre 1. 1 sobre 1. Más. Luego iba a valer 2. Entonces voy a tener un medio. Iba a valer 3 más un tercio. Y así sigo hasta que el último sea el 5. Y listo. Ahí está desarrollada la suma. Por supuesto que esto uno puede resolver cuanto antes. Es muy fácil. A ver, ¿quieren otro ejemplo? ¿Cómo sería si ustedes tienen la suma desde i igual a 1 hasta n, por ejemplo, del seno de i más i a la cuarta? O pongamos, por ejemplo, menos i a la cuarta. Lo hagamos así. Y acá, a ver, que no sea desde 1 hasta n, lo hagamos desde 1 hasta 22. ¿Cómo escribirían el desarrollo de esta suma? Es muy fácil, reemplazan la i por el primer valor, el 1. O sea que quedaría seno de 1 menos 1 a la cuarta. Entonces ahí tendrían el primer término de esa suma. Y a eso le sumo el siguiente término que se obtiene cuando i vale 2. O sea, voy a obtener seno de 2 menos 2 a la cuarta. Y así sigo. En este caso son muchos, son 22. Entonces uno puede poner puntos suspensivos y al final de todo escribirlo al último. O sea, el último quedaría seno de 22 menos 22 a la cuarta. Eso cuando son muchos. Si fueran poquitos, bueno, uno lo indica todo. ¿Está entendido? Sí, perfecto. Muy bien. Y puede ser distinto de 1. Sí, pero nosotros vamos a ver solamente este tipo de sumas. O sea, en general, ya por tu pregunta, en general, el símbolo sigma se lo puede utilizar de esta manera. Desde i igual a un número p hasta un número q de una determinada expresión, le llamemos a dependiente de i. Donde p siempre es menor o igual que q. Y además, p, q son números enteros. Enteros, o sea, pueden ser negativos también. Pero esto es en forma general. Nosotros solamente vamos a trabajar con expresiones de esta manera. Sumas desde i igual a 1 hasta un número n de una determinada expresión dependiente de i. Esto es solamente lo que nosotros vamos a trabajar por ahora. Sí. Obviamente, n es un número natural.
Tiene que ser entero positivo. Bien. Sigamos acá. Acá tenemos las propiedades, dos propiedades, porque en realidad hay muchas, por lo menos hay 7 propiedades de la suma finita, pero nosotros vamos a ver solamente dos. Una es cuando el término general de la suma consiste en ser un producto entre una constante y una expresión que depende de i. Bueno, si tenemos eso, esa constante puede salir del símbolo suma. Y solamente quedarme con la expresión en función de i. Ahí esa constante k, en definitiva, sale por factor común. Porque si uno desarrollara esta suma, van a tener k por a sub 1, más k por a sub 2, más k por a sub 3, y así, hasta llegar a k por a sub n. Y se saca factor común k. En definitiva, queda esto. Y la otra propiedad que vamos a utilizar es cuando adentro del símbolo suma, nuestra expresión es una suma o una diferencia de dos términos dependientes de i. Bueno, se la puede distribuir a la letra sigma, ¿sí? A la notación sigma se la puede distribuir en la suma y en la resta. Por ejemplo, en este caso, tengo la suma desde igual a 1 hasta 9 de 7 por i. Bueno, como es un producto entre una constante y una función de i, el 7 lo puedo sacar del símbolo suma. Y solamente desarrollo lo que queda. Entonces acá cuando i vale 1 hasta 9, voy a tener el 1 más 2 más 3 hasta que el último sea el 9. Bien, acá hay dos formulitas que me permiten calcular estas sumas sin necesidad de estar sumando uno por uno los números. O sea, nosotros acá la tenemos desarrollada en este ejemplo, pero no tengo el valor final. Al valor final lo voy a obtener una vez que haga la suma de todos estos números. El 1 más 2 más 3 hasta llegar a 9. Bueno, acá hay formulitas que nos permiten, por ejemplo, calcular eso. En este caso, nosotros estamos viendo, vamos a ver una cosa muy sencilla nada más. Esto puede ser mucho más complicado. Hay muchas más fórmulas. En este caso, cuando el término general es una constante, la suma es igual a esa constante por la cantidad total de términos, o sea, k por n. ¿Y esto es por qué? Porque si yo desarrollo esta suma, voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener k más k más k más k n veces. Entonces el resultado va a ser k por n. O n veces k. En el caso si la función dependiente de i, si el término general es la variable i, cuando uno desarrolla es 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar al último número n. En total se tienen n términos. Bueno, esta suma, gracias a un niño de 12 años de edad, él ha demostrado y la descubrió que esta suma vale n por n más 1 sobre 2. Ese niño era un tremendo matemático, Gauss. Lo van a escuchar nombrar muchas veces. Por ejemplo, acá, si yo tengo que resolver la suma desde igual a 1 hasta 12 de 3, al 3 lo saco si quiero y me quedaría un 1. Entonces quiere decir que al número 1 lo voy a sumar 12 veces. Por eso quedaría 12. Entonces 3 por 12, 36. Es decir, al número 3 lo estoy sumando 12 veces. Obviamente voy a obtener 12 por 3, 36. No sé si me están entendiendo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasaría en el caso, en el apartado B? En el apartado B. 5050. Sí, señor. Es el resultado que llegó el niño cuando el profesor le dio el problema. Estando en la escuela primaria, a Gauss, matemático alemán, que le llamaron el príncipe de la matemática, le ¿Es dieron el que el después hay problema. un teorema con su nombre?
Sí, hay muchísimos teoremas, ¿eh? En matemática, en geometría, en electricidad, en magnetismo, muchísimos teoremas tiene. En estadística. Bueno, si yo desarrollo esta suma, me dice que cuando i vale 1, voy a tener el número 1 más el número 2 y así, el número 3, etc. El profesor le había dado en la escuela primaria el problema de que calculen cuánto vale la suma de los 100 primeros números naturales. Mientras los compañeros de Gauss estaban resolviendo la suma uno por uno, es decir, sumaron el 1 más el 2, luego sumaban el 3, luego sumaban el 4 y así el 5, etc. Aparentemente no iban a terminar nunca hasta llegar al 100. Gauss, en poco tiempo, en menos de un minuto, dice que el resultado de toda esta suma, esa suma vale 5050. Entonces, ¿cómo obtiene Gauss ese resultado? Él se da cuenta que si suma el 1 con el 100, obtiene el 101. Y si suman el 2 con el 99, que es el anterior, también da 101. Si suma el 3 con el 98, también da 101. En total, sumando un número de la izquierda con el correspondiente de la derecha, siempre obtiene pares de números cuya suma da 101. Pero como son en total 100 números, en realidad tiene 50 parejas, 50 pares de números que sumados dan 101. Entonces él simplemente hizo el producto 50 por 101 y obtiene el número 5050. De acuerdo a eso, luego, profundizando en los cálculos, tomando otros números, llegan a descubrir una fórmula. La fórmula de Gauss, que es la que acá acabo de mostrar, esta, la número 2. Esta partecita que está acá. Por ejemplo, ¿cómo la profesora esa fórmula? Porque no la entiendo muy bien. ¿Cómo, mijo? ¿Cómo la puede aplicar esa fórmula? Si puede mostrar un ejemplo. Sí. Ya. Acá tienen la formulita esta, ¿ves? Un momentito. La fórmula. Profe, ¿se escucha? ¿Hola? Sí. Hola, sí, puede volver al PDF anterior una vez que copie y pegue eso. Cuando, por ejemplo, en la dice en el sigma que va, no, abajo, el sigma que va desde 1 hasta 12, claro, este ejemplo, que va desde 1 hasta 12 con el valor de 3, Sí. quizás es porque recién me despierto, pero es sumar 12 veces el 3, ¿cierto? Exactamente, sí. 3 más 3. Claro, porque yo estaba como, para aquí no era sumar desde el 1 hasta el 12 y luego multiplicarlo por 3, pero no. Si no tiene la i, es simplemente 3. Listo. Claro, es una Gracias. constante que vos estás sumando 12 veces. Claro, listo. La Bien. primera formulita que está acá. Ahí no está Ok. la i, entonces nuestro término general es una constante. Por eso Claro, K por N. los n términos, listo. Bien. En el caso Gauss, entonces descubrió la formulita esta que está acá, que me dice la suma de los primeros n números naturales, de los primeros n, ya no importa si son 100 o 200 o 5000 números, la formulita es n por n más 1 sobre 2. O sea que si yo quiero hacer ese cálculo acá, voy a tener n, en total son 100, ¿está? Entonces va a ser 100 por 100 más 1. Todo esto dividido en 2. Y bueno, así se obtiene el número 5050. Hay otra formulita, le voy a regalar una fórmula más, que también la descubrió Gauss, que dice, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, por ejemplo? Si uno desarrollara eso, queda 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y así, hasta que el último sea n al cuadrado. Bueno, Gauss ha descubierto que esto es igual a n por n más 1 por 2n más 1. Todo esto dividido en 6. Es un regalito que les hago yo. O sea, así se han ido descubriendo un montón de fórmulas de suma. Entonces, por ejemplo, si ustedes
tiene que calcular la suma desde i igual a 1 hasta 7 de i al cuadrado, eso va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así van a seguir. 3 al cuadrado van a seguir hasta que el último sea 7 al cuadrado. Bueno, para no estar calculando esta suma uno por uno los numeritos, directamente usamos esta fórmula, en la cual n vale 7. Entonces voy a tener 7 por 7 más 1 vale 8, por 7 por 2 es 14, más 1 es 15. Y esto está dividido en 6. Y bueno, entonces ahí el cálculo es mucho más rápido de obtener. Entonces simplificando, acá la mitad me da 3, la mitad me da 4, la tercera me da 1, la tercera me da 5, 4 por 5 es 20, 20 por 7, 140. Entonces está resuelta la suma sin necesidad de estar resolviendo uno por uno. Bien. Bien, sigamos acá. ¿Para qué todo esto? Nuestro objetivo es tratar de encontrar alguna manera, un método, una fórmula, algo que nos permita calcular el área de una región del plano, por ejemplo, como esta de la figura, limitada por ahora, por ejemplo, superiormente por la gráfica de una función. Vamos a considerar por ahora una función continua en un intervalo cerrado AB, limitada inferiormente por el eje X y lateralmente por dos rectas verticales que son las de ecuación X igual a A y X igual a B. Obviamente vamos a considerar la función F, es decir, de tal manera que sea no negativa, es decir, que su gráfica esté por arriba del eje X. Puede eventualmente tocarlo al eje X en algún punto, es decir, puede llegar a valer 0 en algún punto. Entonces vamos a considerar eso. El problema sería así: calcular el área A, vamos a llamar A, el área de una región R del plano, limitada superiormente por la gráfica de una función continua, F, y no negativa en el intervalo cerrado AB. Inferiormente está limitada por el eje X y lateralmente por las rectas de ecuaciones X igual a A y X igual a B. Rectas verticales. ¿Cómo hago para calcular el área de esa región? Bueno, lo que vamos a hacer, primero, lo que llamamos una partición del intervalo cerrado AB, y vamos a hacer lo que se llama una partición regular. ¿Qué significa eso? Que al intervalo cerrado AB lo voy a dividir en n partes iguales. Es decir, en n intervalitos, en n subintervalos, y todos con la misma longitud. La longitud de cada intervalo le vamos a llamar delta de x. Entonces acá lo tienen a este dibujito acá abajo. Tengo el intervalo A, B, cerrado. Donde a le vamos a llamar x sub 0. Y a B le vamos a llamar x sub n. Y así, en este ejemplo, en este dibujito, esto, ¿en cuántas partes tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. En este caso, el intervalo cerrado había sido dividido en 7 partes iguales, en 7 subintervalos de igual longitud. La longitud de cada intervalo es justamente este cociente. B menos A es la longitud de todo el intervalo AB. Esa longitud de todo el intervalo AB, que es B menos A, lo divido en N, que es la cantidad de partes, la cantidad de subintervalos. Y así obtengo la longitud de cada uno de esos subintervalos. Cada partecita que yo voy a ir marcando, que uno va marcando en el intervalo cerrado AB, es una abscisa, un valor de X, que le vamos a ir llamando así. El X sub 0 que coincide con A. El siguiente va a ser X sub 1, X sub 2, X sub 3 y así sucesivamente hasta el X sub N que coincide con B. X sub I
es un valor genérico, ¿sí? Un valor general que representa a cualquiera de todo esto. X sub i menos 1 es el anterior al X sub i. X sub i más 1 es el que le sigue. Bien. Con esos intervalos, veamos qué voy obteniendo, cuánto vale cada uno de esos valores. El X sub 0 era A. Pero al X sub 0, si yo le sumo delta de X, acá tengo X sub 0. Si le sumo delta de X, voy a obtener X sub 1. Y ahí tengo, ¿ves? X sub 1 es A más delta de X. ¿Cómo calculo el X sub 2? El que le sigue al X sub 1. Y bueno, es el valor de A más 2 veces delta de X. 2 veces delta de X. Y así el X sub 3 va a ser A más 3 veces delta de X. El X sub i va a ser A más I veces delta de X. Aquí está. El X sub i, el genérico. ¿Ese por qué no entiendo? ¿No sería 4 veces No, bueno, en delta este sub caso es X? 4 veces. Pero si vos tenés, estamos hablando ya en forma general. A ver, espérate Ah, bien. un ratito, yo te muestro. Profe, cuanto más chico sea el delta de X, más preciso el cálculo, ¿no? Claro, ya te estás dando ahí una idea que a la larga, para obtener el área, uno tendría que hacer que delta de X valga ¿cuánto? Tendiendo a cero. Exactamente. Cuanto más chico sea el delta de X, más próximo va a ser el área. Pero todavía no hemos hablado de área. Espérate un ratito. Entonces, supongamos que este sea el eje X. Entonces yo tengo este el eje X. Supongamos que acá tengo A. Y divido en n partes. Bueno, hagan de cuenta que todas son iguales. Acá lo estoy haciendo así a pulso nomás. Pero hagan de cuenta que todos esos intervalitos tienen la misma longitud. Voy a hacer varios. No interesa cuánto. Ustedes consideren que son n. Acá tengo b. Ese es mi intervalo AB. Entonces yo acá voy a tener x sub 1, acá voy a tener x sub 2, x sub 3, x sub 4, y así voy a tener todo, cada uno va a tener un determinado nombre. En general, tomemos uno cualquiera, le vamos a llamar un x sub i. A es lo mismo que x sub 0. Y B es lo mismo que x sub n. Lo importante de esto es que este primer intervalo tiene una longitud delta de x. El que sigue también delta de x. Todos estos intervalos tienen la misma longitud. Eso es lo que llamamos partición regular del intervalo cerrado AB. Se llama regular porque todos los intervalos estos tienen la misma longitud. Y eso lamentablemente lo tengo que escribir a todas las longitudes. El delta de x lo tengo que escribir todas las veces acá. O sea, ningún intervalo tiene que tener longitud diferente a otro. Así que acá sí es obligación escribirlo a todos, para que nadie quede con duda. ¿Está? Esa longitud, delta de x es igual a ¿qué? A toda la longitud del intervalo AB, que sería b menos a, dividido en la cantidad total de partes, que es n. N puede ser 5 partes, 20 partes, 200, 5000 partes, la cantidad de partes que uno quiera. Entonces, ¿cuánto va a valer cada uno de los extremos de esos subintervalos? Lo que ustedes tenían recién. El x sub 0 es a, coincide con a. ¿Cuánto va a valer x sub 1? X sub 1, este valor de x, es el valor de a más una vez delta de x. Entonces va a ser igual a más delta de x. ¿Cuánto va a valer el x sub 2? X sub 2, este valorcito que está acá. Acá hay 2 veces delta de x y hay que sumar el valor de a. Hagan de cuenta que, por ejemplo, que el 0 está acá. Entonces, todo esto es a. Supongamos que a sea positivo. Entonces, eso es a. Entonces, al valor de a
le sumo 2 veces delta de x, voy a obtener el x sub 2. Va a ser a más 2 veces delta de x. ¿Cuánto va a valer x sub 3? Escribamos acá abajo. X sub 3 va a ser el valor de a más la longitud de 3 intervalos, ¿sí? O sea, 3 veces delta de x. Y así, cada valor de x, digamos, uno lo puede ir calculando. En general, el x sub i va a ser igual a ¿qué? Viendo cómo se han ido formando los otros, va a ser el valor de a más i veces delta de x. ¿Cuánto va a valer el anterior a x sub i? El x sub i menos 1. Y bueno, donde está i pongo i menos 1. Va a ser igual a más i menos 1 por delta de x. Si yo quisiera calcular el x sub 7, ¿cuánto va a valer? A más 7 veces delta de x. ¿Está claro? Y así sucesivamente. B, ¿a qué va a ser igual B? B, o x sub n, porque es lo mismo, es igual a ¿qué? A A más n veces delta de x. Ese es el valor de B. Porque tengo n subintervalos. Todos de la misma longitud. ¿Está entendido? Sí, profe. Fíjense que si de la expresión, esta que está acá recuadrada en color rojo, despejan B, obtienen esta expresión. Para que vean que hay coherencia entre lo que uno escribe. La n pasa multiplicando, entonces quedaría n por delta de x. Y la a pasa sumando. Entonces, a más n delta de x, el valor de B. Para que vean de que hay coherencia, de que todo está bien. Bien. Una vez que uno hace esa partición del intervalo cerrado a B, ¿qué hago a continuación? Porque lo que yo quiero es calcular el área de la región. Bueno, acá me está diciendo la partición se llama delta. Acá dice que cuando todos los subintervalos tienen la misma longitud, la partición se llama partición regular. Bueno, delta, la letra delta mayúscula, se la utiliza para indicar la norma de la partición, o sea, la longitud del intervalo más largo. En este caso, como todos los intervalos son iguales, tienen la misma longitud, es directamente delta de x. La norma de la partición se simboliza así. Norma delta es la longitud del intervalo más grande, del subintervalo más largo. A ver, yo si quiero, puedo hacer otro tipo de partición que se llama partición, ya es una partición irregular del intervalo AB. A ver, supongamos, este es el eje X, supongo que este es A y este es B. Y al intervalo AB lo divido también en n partes, pero así, como sea. Así, supongamos. Ahí, en n partes. En total, n. O sea, acá sigo teniendo x1, x2, x3, etc. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar ahora? Que ahora ya todos los delta de x no son lo mismo. Entonces acá yo tendría un delta de x sub 1. Acá tendría otro ya diferente, delta de x sub 2. Este otro de aquí va a ser un delta de x sub 3. Delta de x sub 4. Es decir, cada uno de los intervalos ya tiene su propia longitud. Y pueden ser todas diferentes. Y supongamos que este que está acá, en este caso, sea el intervalo más largo. Entonces, ese delta, supongo que sea el delta, no sé, a ver, este delta de x4 es que sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, este sería el delta de x sub 15, por ejemplo. Bueno, en ese caso, el delta de x sub 15 sería la norma de la partición. Que se lo simboliza así. La norma de la partición es la longitud del intervalo más largo. Pero eso ya en forma general.
Nosotros, por ahora, vamos a tener una partición regular. Entonces, para nosotros, la norma de la partición, norma delta, es directamente delta de x. Porque todos los intervalos tienen la misma longitud. ¿Hay alguna pregunta? Entonces cuando no tienen la misma longitud es norma de delta. No, no, no. La norma de delta es la norma de la partición. Siempre va a ser la longitud del intervalo más grande, ¿sí? Más largo. En este caso, acá tengo una partición. Esta es una partición irregular. Porque no todos tienen la misma longitud. Bueno, la norma de la partición es el mayor. A ver, te lo escribo acá. La norma de la partición es igual a la longitud del intervalo, del subintervalo, intervalo más grande o más largo, digamos. O sea, lo podríamos expresar también así. La norma de la partición es el máximo entre el máximo valor del conjunto formado por las longitudes de todos esos intervalos, es decir, entre el delta de x1, el delta de x2, el delta de x3, y así, todo esto hasta el último, el delta de xn. A ver si me entienden. Yo tengo el intervalo cerrado AB, lo he dividido en n partes iguales, así, al tontazo, ¿sí? Lo he dividido en n partes, no en n partes iguales, en n partes, en n subintervalos. Cada uno de esos subintervalos tiene su propia longitud. Por ejemplo, el primer subintervalo tiene longitud delta de x1, el siguiente delta de x2, el siguiente su longitud va a ser delta de x3, y así, cada uno tiene una determinada longitud. Todas esas longitudes, si las ponemos en un conjunto, acá están, ¿ves? Todas esas longitudes están separadas acá con coma y acá forma un conjunto. Este es el conjunto de las longitudes de los subintervalos. Bien. El mayor número de ese conjunto, o sea, la longitud del mayor subintervalo, es lo que se llama norma de la partición. Ahora, cuando todos los subintervalos tienen la misma longitud, no tiene sentido decir delta de x1, delta de x2, delta de x3, si todos tienen la misma longitud. Directamente, por eso le llamamos delta de x. Eso es lo que se llama una partición regular, que por ahora vamos a trabajar así. Bueno, obviamente, el más grande de ellos es uno solo, es el mismo. Por eso, en este caso, en la partición regular, la norma de la partición vale delta de x. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, profe, se va Profe. entendiendo bastante. Y, profe, ¿en qué caso sería irregular la partición? ¿Cómo? ¿En qué caso sería en qué caso sería irregular la partición? ¿Y en qué caso, Irregular digamos, en la teoría. En la teoría. En la práctica la hacemos en forma regular para que los cálculos sean mucho más rápidos, mucho más fáciles. ¿De acuerdo? Pero en la teoría, ya espera que avance un poquito, ya vamos a ir descubriendo algunas cosas. Todo lo que vamos a ir descubriendo a la larga va a seguir siendo válido si la partición no es regular. O sea, eso es en la teoría. En la práctica no vamos a hacer partición irregular. Sería demasiado tonto, digamos, hacer eso. Pero si uno lo quisiera hacer, lo hace. Y el resultado final que se obtiene es el mismo. Eso es lo Bien, bueno. profe, gracias. Bien. Sigamos entonces acá. Entonces ustedes observen que ahora, al hacer esa partición en el intervalo cerrado AB, para cada valor de x, el x1, x2, x3, todos los x, me voy hacia la curva y voy a ir teniendo un f de x1, un f de x2, f de x... Acá no están marcados porque por ahora no es necesario. F de x3, f de x4, es decir, voy a ir
para cada uno de esos valores de X voy a ir obteniendo valores de Y. ¿Sí? La ordenada correspondiente de los puntitos que están sobre la curva. Bien. Entonces la región queda separada en N partes. Pero no todas las partes son iguales. Ahora estoy hablando de la región. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Como la función es continua en todo el intervalo cerrado AB, también es continua en cada uno de esos subintervalos, en todos los intervalos cerrados que se formaron luego de hacer la partición. Entonces, observen acá. F es continua en el intervalo cerrado X sub I menos 1, X sub I. Ese es el intervalo genérico que representa cualquier intervalo, subintervalo. Como es continua, puedo aplicar el teorema del valor extremo. ¿Qué me decía el teorema del valor extremo? Que si la función es continua en un intervalo cerrado, seguro que en ese intervalo la función tiene máximo absoluto y tiene mínimo absoluto. La función tiene un mayor valor y un menor valor en cada uno de esos subintervalos. Por ejemplo, vean acá. En el primer subintervalo, acá tengo X sub 0 y acá tendré el X sub 1. En el primer subintervalo, observen, el mínimo absoluto es f de A. Y el máximo absoluto es f de X sub 1. Eso se dio porque justito ahí la función es creciente. Vean en el siguiente intervalo acá, X1, X2, en el cerrado, X1, X2. F de X1 sería el mínimo absoluto y f de X sub 2 el máximo absoluto. También porque la función ahí es creciente. Ahora, ¿qué pasa en el tercer subintervalo? X2, X3. La función es continua, pero acá, si uno ve en la gráfica, el mínimo absoluto es el f de X sub 3, el valor de Y más chico. Y el máximo absoluto es un valor intermedio, no sé cuál, pero no es el f de X sub 2, no está justito en el extremo, ¿ve? El máximo relativo que está acá en la gráfica. No sé si lo están observando. Un valor intermedio entre X2 y X3, ahí se tendrá el máximo absoluto. Y así se va teniendo en cada uno de los intervalos el mínimo absoluto y el máximo absoluto correspondiente. Entonces, en el yésimo intervalo, en el genérico, en el que representa a cualquiera, voy a tener lo que se llama así. M minúscula sub I le vamos a llamar al mínimo absoluto. Y M mayúscula sub I es el máximo absoluto. Estoy hablando del intervalo genérico. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora pensemos un poquito. Vamos acá en este dibujo. En ese intervalo genérico, el X sub I menos 1, X sub I, que es el que está acá en el medio, digamos, pintadito, si uno observa la gráfica, justito ahí la función es decreciente. Bueno, f de X sub I, ahí sería el mínimo absoluto. Con ese mínimo absoluto, con esa altura mínima, armo el rectángulo de color azul. Ahí tengo un rectángulo cuya base es delta de X. Y su altura es el mínimo absoluto de la función. Con el máximo absoluto, armamos el rectángulo de color verde. Todo así largo, largo, así alto, donde la base es el delta de X y la altura la medimos desde el eje X hasta el máximo absoluto. Eso es lo que se llama rectángulo circunscripto, y el rectángulo que totalmente queda dentro de la región se llama rectángulo inscripto. Observen que hay un rectángulo que es el rectángulo cuya altura es el mínimo absoluto. Siempre ese rectángulo va a estar adentro de la región. Y el rectángulo cuya altura es el máximo absoluto va a tomar parte de afuera de la región. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Cuánto vale el área de cada uno de esos rectángulos? Y bueno, base por altura. La base es delta de X.
Y la altura va a ser el mínimo absoluto y el máximo absoluto, respectivamente. Entonces, acá tenemos el rectángulo inscripto, que es el que está totalmente adentro de la región. Su área vale m minúscula sub i, o sea, el mínimo absoluto, por el delta de x. Y en el caso del circunscripto, es el máximo absoluto por el delta de x. Esto me está diciendo que esto ocurre en cada uno de los intervalos. O sea, en el primer intervalo yo voy a tener un mínimo sub 1 por delta de x, y el otro va a ser el máximo sub 1 por delta de x. Y así voy teniendo las áreas de cada uno de los rectángulos, el inscrito y el circunscrito. Lamentablemente acá no están dibujados, pero a ver si puedo hacer algo que me ayude. Hagamos una copia de esto. Profe, Vamos un ratito al Paint. Sí, diga. ¿cómo se harían los rectángulos en el intervalo que está a la izquierda del que está dibujado ahora? Bien, ahora te lo muestro. Tomemos un color azul para indicar los inscritos. Un azul clarito. Vean, en el primer intervalo acá, me va a salir horrible el dibujo, pero bueno, ustedes entienden. Acá voy a tener, ese es el mínimo absoluto. Ahí está mi rectángulo inscrito. ¿Está? Lo pinté. Ese es mi rectángulo inscrito. En el siguiente intervalo va a ser, en el siguiente intervalo, el mínimo absoluto es esta altura. El f de, este sería x1 aquí, ¿no es cierto? El f de x1 sería el mínimo. Y ahí tengo mi rectángulo inscrito. Todo esto que está acá. ¿Me siguen ahí? En el siguiente rectángulo aquí, este es el mínimo, entonces ahí vengo y armo ese rectángulo. Esto que está acá. En el siguiente voy a tener este rectángulo. En este, el mínimo no está ni acá, ni a la derecha, ni a la izquierda del intervalo. Está por acá, por el medio. Bueno, ahí armo el rectángulo inscrito. Ahí lo ven. Pasa tangente. No, no tangente, pero digamos, con ese valor yo voy a tener el mínimo absoluto. Ahí armo el rectángulo inscrito. Y en el último, este rectángulo inscrito. Con color verde hagamos los otros. En el primer intervalo, el máximo absoluto sería el f de x1, este que está acá. Y ahí armo el rectángulo circunscripto. Esta altura sería el m más, a ver, claro, este sería m mayúscula sub 1. Y esta alturita de acá sería el m minúscula sub 1, porque estoy hablando del primer intervalo. Ahora, en el siguiente rectángulo, en el siguiente intervalo, el segundo rectángulo este, de altura mínima, que antes era el máximo absoluto, ahora es el mínimo. Entonces ahora el m sub 1 coincide con el m minúscula sub 2. Y el máximo está acá. A ver, lo hagamos con color verde. Este es el máximo, o sea, el máximo absoluto en el segundo intervalo. Y esta altura, esto, ahí sería o sea, toda esta altura, así, hasta el eje X sería el M mayúscula sub 2. Bueno, y así, en cada uno, yo puedo armar el rectángulo circunscrito. Acá tengo el máximo, armo el rectángulo circunscrito, acá tengo otro, acá tendré el máximo por aquí, y así. ¿Me siguen? Sí, Es muy profe. fácil. Sí, Es muy profe. fácil. O Cada sea, intervalo, entonces sí. cuando delta de x sea más pequeño, cada vez es mejor para calcular las áreas, en todo caso. Exactamente. Sí. Ahora vamos a ver. Profe, ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sí, ¿qué quería preguntar? eh, ¿cómo marcó, digamos, el primer delta, el primer cuadradito, el primer rectángulo inscripto, perdón? Este de color celeste, Sí, y vos te ubicas en el intervalo x sub 0, x sub 1.
Sí. La ve a la función, la ve a la gráfica y busca el mínimo absoluto, el valor de i más chico. Ah, bien. Con ese valor de i más chico, ese va a ser la altura del rectángulo. Y la base es el delta de x. Este es el delta de x. Ah, perfecto. En ese Gracias. mismo intervalo, busca el valor de i más grande, o sea, el máximo absoluto. Y arma el rectángulo circunscrito, este de color verde. Bien. Y así hace en cada uno de los intervalos. Gracias, profe. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora va a ser, vean lo siguiente. Que, a ver, yo le voy a escribir una expresión y ustedes me van a decir qué es lo que acabo de escribir. ¿Qué es m sub 1 por delta de x? Respondan. El área del rectangulito del primer intervalo. El área ¿El área del rectángulo inscripto? del rectángulo, bien, del primer rectángulo inscrito. Es decir, el área del rectángulo con altura mínima absoluta en el primer intervalo. El área de este rectangulito que está acá. Este. A ese rectángulo, a esa área, le voy a sumar m sub 2 por delta de x. O sea, ¿qué estoy sumándole ahí? El área del siguiente rectángulo inscrito. Este, con mínimo absoluto. A ese le voy a sumar el siguiente, m sub 3 por delta de x. Y así sucesivamente. Hasta el último, que va a ser m sub n por delta de x, que sería el que voy a pintar ahora. Este es el mínimo, entonces sería esta. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Esa suma que acabo de escribir, la puedo expresar con el símbolo suma, que recién vimos. Suma desde i igual a 1 hasta n, porque son n en total. ¿Y qué va a ir acá adentro? M minúscula sub i por delta de x. Cuando i vale 1, acá tengo m sub 1 por delta de x, el primero. Cuando i vale 2, m sub 2 por delta de x. Y voy sumando. Cuando i vale 3, el m sub 3 por delta de x. Y así el último, cuando i vale n, tengo m sub n por delta de x. ¿Está entendido? Toda esta suma la expresé con el símbolo suma que recién vimos. Bueno, eso se llama suma inferior. La suma inferior es la suma de las áreas de todos los rectángulos inscritos. Y la simbolizamos con la letra S minúscula en función de n. Obviamente, no es lo mismo dividir en 5 partes que en 80.000 partes. O sea, esta suma va a depender de la cantidad de partes que uno divide. Eso se llama suma inferior. Bien. ¿Me pueden decir qué relación hay entre el área de la región y la suma inferior? El área de la región es mayor. Muy bien. A, recordemos que le hemos llamado A, y muchas veces le llamamos A sub R. Así. Es el área de la región. De la región R. Entonces acabamos de ver, de deducir que la suma inferior, el S sub n, es menor que A. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí, profe. Ahora yo pregunto, ¿pueden ser iguales? Sí. Si fuera Sí, recta, si la fuera recta. constante la gráfica. Exactamente. Si la función fuera una función constante, sí serían iguales. Bueno, entonces pongamos igual, porque no tengo por qué discriminarlo a la pobre función constante. ¿Está? Entonces, sí se cumple esto.
Y esto es válido para todo n, natural, por supuesto. Cualquiera sea el número natural que uno elija, o sea, la cantidad de partes en la que uno divida, se cumple esta relación. Bueno, de la misma manera, yo puedo hacer la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos, o sea, la suma de las áreas de los rectángulos cuya altura son los máximos absolutos en cada intervalo. Entonces, esa suma sería así: m mayúscula sub 1 por delta de x, más m mayúscula sub 2 por delta de x, más. Así seguiremos hasta tener el m mayúscula sub n por delta de x. Todo esto yo lo puedo expresar con el símbolo suma así, desde i igual a 1 hasta n, desde 1 hasta n de m mayúscula sub i por delta de x. Y esa suma se la simboliza S mayúscula en función de n. Chicos, pueden apagar los micrófonos. Eso se llama suma superior. ¿Mm? Entonces ahora lo que hemos hecho es, ¿qué cosa? Sumar las áreas ahora de los rectángulos circunscritos. Este rectángulo más el área de este otro rectángulo, todo hasta el eje X, más el área de este otro rectángulo y así sucesivamente. Toda esta área, toda esta otra y toda esta otra. Y así tengo la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos que se llama suma superior. ¿Qué relación va a haber ahora entre la suma superior y el área de la región? ¿La suma superior es mayor que el área de la región? Muy bien. Es decir, puedo decir el área de la región es menor y puede ser igual, si la función fuera constante, a la suma superior. Muy bien. Para Profe, todo. delta de Sí. x al ser una constante no puede ser sacado de la sumatoria. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no lo sacamos, o sea, sí, exactamente, tienes toda la razón y si quieres te lo muestro. El delta de x en este caso es constante. Por supuesto, si la función hubiera sido, si la partición hubiera sido irregular, ahí no sería constante el delta de x. Tendría m sub i por delta de x sub i. O sea, acá sería el m1 por delta de x1, más el m2 por delta de x2, más el m3 por delta de x3 y así. Gracias a que es constante, siempre la expresión va a ser así. Entonces, el delta de x1 lo puedes sacar si quiere, pero no lo vamos a hacer. Les muestro nada más. Y quedaría así. Suma de igual a 1 hasta n de m sub i. Lo que pasa es, no lo sacamos, ¿por qué? Porque la interpretación puede ser confusa. Porque acá, en este caso, esta suma ya no representa un área. Esta suma representa a la suma de digamos, de los máximos absolutos. Es decir, acá hago la suma de todos los máximos absolutos y multiplico por el delta de x. Entonces, es mucho más entendible expresarlo de esta manera, porque ahí veo muy bien que lo que está adentro de la suma es un área, el área de un rectángulo. Entonces yo acá tengo la suma de áreas de rectángulos. Es mucho más entendible eso que decir, yo acá tengo la suma de alturas y luego multiplico por la base. Es medio complicado de entender mentalmente esto. Pero matemáticamente, por supuesto, si uno quiere, lo va a sacar. Lo puede sacar. Gracias, profe. Definitiva. ¿A qué llegamos? Ahí el área el área de la región es menor o igual a la suma superior. Eso Sí. también entonces la suma superior es igual a la suma inferior, ¿o no? ¿Cómo? Cuando el área de la región es igual a la suma superior, entonces la suma superior es igual a la suma inferior de la... Ah, claro, sí. Es el caso de la función constante. Siempre está el patito feo, sí. Sí, está bien lo que decís. Pero date cuenta de lo siguiente. Ahora vamos a lo siguiente. En general, si yo tengo el eje X, tengo el eje Y, y la función es una constante, la gráfica de la función es una recta así, ¿no es cierto? Una constante casi quiere.
Fíjense que si yo me ubico ahora en el intervalo AB, acá tengo el intervalo AB, ¿cuál sería la región? Esta es la recta X igual a A, la recta X igual a B. ¿Cuál sería la región? El área de la región sería B menos A por K. Ahí está la región, lo que está pintado en color verde. Esa sería R. ¿Sí? Ahora digo yo, el área de esa región R. Necesito calcularla con suma finita, notación sigma y todo este lío, y estar haciendo partición del intervalo AB y bla, bla, No, bla. es un rectángulo. No, es un simple rectángulo. Base por altura y se termina el problema. La base, la longitud de la base, B menos A. Multiplico por la altura, K, y el problema ya está resuelto. ¿Está claro? O sea, es un caso muy particular que no tiene sentido hacer la partición. Pero matemáticamente la igualdad sí se puede cumplir y por eso la escribí. ¿Estamos? Pero si uno en la práctica tuviera una región como esta, sería muy tonto hacer todo lo que estamos haciendo. ¿Me siguen, no? Profe. Sí, profe. Bien. Ahora, Profe, ¿puede volver 2 segundos al primer gráfico? ¿a cuál gráfico? Al anterior. Acá. Ese, sí. Listo. Gracias. Bien. Ay, sacarle foto a eso, por Dios. Buah, parece una obra de arte también. Bien, en definitiva, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir que la suma inferior, que ya sabemos que depende de n, es menor o igual al área de la región, y el área de la región es menor o igual que la suma superior. Ahí está. Esa doble desigualdad se cumple para todo n natural. Siempre el área de la región está comprendida entre la suma inferior y la suma superior. Bien, volvamos al PDF. Todo lo que yo acabo de explicarle ahí está acá, está aquí, escrito. Aquí está suma inferior, suma superior, aquí está la observación, aquí está la doble desigualdad, etc. ¿Cómo ahora vamos a decir cuánto vale A? ¿Cómo puedo calcular el valor de A? Bueno, el valor de A, hay un teorema que dice, el valor de A es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma superior, o si quiero, también puedo calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior. Ambos límites me van a dar el mismo número y es el valor del área de la región. Que era lo que ustedes ya estaban prediciendo. Algunos me decían, si yo en cuantas más partes yo divida, más preciso se va a hacer el cálculo. Exactamente. ¿Sí? Si yo ahora dividiera esta región en más Profe, partes, disculpe. ¿sí? ¿Por qué tiene infinito? Bueno, porque sí, porque si no, si fuera finita, siempre va a haber una partecita afuera de la región o una partecita dentro de la región que no se está sumando. Es decir, el rectángulo circunscrito siempre toma una parte de afuera de la región. Y el rectángulo inscrito siempre toma una parte de adentro de la región. No sé si... Vamos. Profe, Mira, sí. cuando n tienda a infinito, delta de x va a tender a 0. Muy bien. Fíjense. Delta de x, aquí era igual a la longitud del intervalo AB, que es B menos A, dividido en N. Si N tiende a infinito, un número sobre infinito me da 0. El delta de x tiende a 0. Delta de x tiende a 0 porque N tiende a infinito.
O sea que cuanto más, en más partes yo divida, si yo a esta partición que tengo acá, la divido, supongamos ahora acá, en la mitad. La mitad y así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora yo tengo el doble de intervalos de antes, pero ahora el delta de x es la mitad. Supongo que he dividido justito en la mitad. Entonces ahora, acá tengo ahora un delta de x más chiquito y acá tengo el mismo. Se va repitiendo el delta de x. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? El rectángulo, yo acá ahora voy a tener este intervalito de la izquierda, estoy hablando de este, de que está pintado a la izquierda, tengo este rectángulo inferior y este rectángulo, o sea, el inscrito y el circunscrito son así, y acá es este y es este. Entonces, esta parte antes se sumaba y ahora ya no. Y toda esta parte, Profe. el rectángulo inscrito, esta partecita ahora no se suma, esta tampoco se suma en el rectángulo inscrito, pero antes no se sumaba todo esto. Entonces, en cuantas más partes yo divida y haga nuevamente el cálculo de la suma inferior y de la suma superior, se van a ir aproximando entre sí. Porque digamos, los rectángulos circunscritos van a ser más próximos a la curva, igual que los rectángulos inscritos. Se van a ir aproximando cada vez más hacia la curva, porque el delta de x cada vez se va a ir haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces ahora, y así, si uno dividiera esto en infinitas partes, ya, entonces ya prácticamente estos serían puntos. Entonces yo tendría el rectángulo inferior prácticamente coincidiendo con el rectángulo superior, o sea, el inscrito con el circunscrito. Profe, Bueno, sí. ¿puede ser que la aproximación que usted está haciendo con la suma de las áreas de los rectángulos inscritos y circunscritos, puede ser que se llame suma de Riemann? Todavía no, Ah, bien. pero allá vamos a llegar. Sí, señor, por ahí vamos. Bien. El problema es el siguiente. Si yo hiciera esto en la práctica, bueno, sí se lo puede hacer. Uno tendría que estar buscando cuál es el máximo y cuál es el mínimo absoluto en cada uno de los intervalitos. Si la función fuera siempre creciente, bueno, ahí sería fácil encontrar, porque el mínimo absoluto estaría a la izquierda y el máximo absoluto a la derecha. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, a ver, borremos esto que ya no me sigue. Si yo estuviera hablando en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, en general, si la función fuese siempre creciente, en x sub i menos 1 tendría el mínimo y en x sub i tendría el máximo. Entonces sería fácil encontrar mínimo y máximo. Veo el valor de la izquierda, el valor de la derecha y listo, ya tengo mínimo y máximo en todos los intervalos. Si fuese decreciente siempre la función, también sería muy fácil porque el máximo estaría en x sub i menos 1 y el mínimo en x sub i. Pero ¿qué pasa si la función es como esta o peor que esta? Donde en cada intervalo yo tendría que estar buscando el mínimo y el máximo absoluto. ¿Se imaginan lo que sería? Tengo que estar buscando números críticos y comparando valores. Entonces, bastante complicadito el asunto. O sea, conceptualmente el cálculo es fácil, es entendible, pero cuando uno va a la práctica, la cosa se puede llegar a complicar bastante. Porque no es fácil encontrar el mínimo absoluto y el máximo absoluto en funciones que no siempre son crecientes ni decrecientes. Entonces, lo que uno hace ahora es lo siguiente. En cada intervalo, elige un valor cualquiera. Por ejemplo, a ver, tomemos este color. En el primer intervalo, elijo un número cualquiera, le llamo C sub 1. Y con ese número vengo hacia la curva y armo un rectángulo. Ay, Dios, es muy difícil trabajar así. Pero bueno, hagan de cuenta, ahí armado ese rectángulo con altura f de C sub 1. F de C sub 1.
En el siguiente intervalo tomo un C sub 2 cualquiera, el que yo quiera, al azar. Y con ese valor me voy hacia la curva y ahí armo un rectángulo. Ese rectángulo. Hasta abajo. La altura de ese rectángulo va a ser el f de C sub 2. Y así, acá tendré un C sub 3. En el iésimo acá tendré un C sub I, cualquiera. Y armo aquí un rectángulo, el rectángulo que le corresponde, que va a estar comprendido entre el inscrito y el circunscrito. Y así, acá tendré otro C, acá tendré otro C sub algo, C sub N, etc. Y con esos valores de C voy armando rectángulo, el rectángulo que le corresponde. El área de ese rectángulo, de cada rectángulo, sería así. F de C sub I por delta de X. Ese es el área del rectángulo genérico. Tendré un f de c sub 1 por delta de x, un f de c sub 2 por delta de x, un f de c sub 3 y así hasta llegar al final. Si hago la suma de esas áreas, desde i igual a 1 hasta n, ahí yo tendré la suma de las áreas de todos esos rectángulos que se han armado, tomando valores arbitrarios cualesquiera, en forma aleatoria, un valor en cada intervalo, en cada subintervalo. Esa suma, cuando n tiende a infinito, también me va a dar el área de la región. Y eso es lo que se llama suma de Riemann. Tremendo matemático el señor Riemann. ¿Mm? Pero Eso ¿cuál es la es diferencia? la O sea, suma. ¿Cómo? ¿por qué se hace esto si ya tiene los otros dos métodos? Porque en el caso anterior, buscar la suma inferior y buscar la suma superior significa que vos, en cada uno de tus intervalos, hace de cuenta que has dividido en 1000 partes, vos tenés que estar buscando en cada uno de esos intervalos el mínimo absoluto y el máximo absoluto. En cambio, en la suma de Riemann, no. En la suma de Riemann, vos elegís un valor de X cualquiera en cada intervalo, que se llama C. C sub 1, un C sub 2, un C sub 3, un C sub 4. Calcula el valor de I nada más, el F de C sub 1, F de C sub 2, F de C sub 3 y así. Sin importarte si es el máximo, si es el mínimo absoluto, no te importa. Es un valor de I cualquiera. Y al aplicar esta formulita, al hacer que n, luego que n tienda a infinito, vas a obtener el área de la región también. Es mucho más práctico. ¿Y cuál usamos nosotros ahora? La Profesor. otra, ¿no? La suma de Riemann vamos a usar. Ah, ¿Sí? sí, vamos a usar bien. Sí. A ver, Si vamos. ese C es el punto medio del intervalo, ¿es mejor? Es un valor al azar, el que vos quieras. Incluso puede tomar el valor, el de la izquierda y el valor de la derecha. Es un valor cualquiera. Bien, vean este ejercicio. Vamos al ejercicio 10 de la página 3 de la guía. Tengo una función, acá le dan una recta. F de x igual a 2x. En realidad la gráfica es un trapecio. Acá lo van a ver. La gráfica es un trapecio, que uno con la geometría básica puede calcular el área. Es cierto, si uno quiere, puede separar en un rectángulo, un triángulo, base por altura sobre 2, le sumo el área del rectángulo y tengo el área total. Listo. Pero esto está hecho, este ejemplo, para que los cálculos sean más sencillos. Se podría haber hecho una parábola o cualquier otra cosa, pero ya se complican los cálculos. Lo hacemos con una recta para que ustedes vean y vean cómo después, con la geometría elemental, coincide el valor del área. Nada más que para eso. Pero el método vale para cualquier función que sea continua. Entonces, es muy orientativo todo el problema. Dice, tienen f de x es 2x, está limitada por el eje x, que es la recta y igual a 0, x igual a 3, x igual a 7. Haga una partición regular del intervalo 3, 7. Bien. O sea, el intervalo 3, 7 se lo divide en n partes. Encuentre la norma de la partición. Entonces, ¿cómo sería? Acá está el desarrollo. La norma de la partición, o sea, vea, se ha dividido en n partes. No interesa cuántas son, son n.
no le den valor a n. La longitud de cada parte es 7 menos 3 sobre n, porque 7 menos 3 es la longitud del intervalo 3, 7. O sea que delta de x vale 4 sobre n. Bien, en base a eso se calculan todos los valores de x. El x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así, hasta el último que es el x sub n. Vean, usando la formulita que ya hemos estado viendo antes. A es 3. Estoy en el intervalo 3, 7. A vale 3. Entonces el x sub 1 va a ser 3 más delta de x. El x sub 2, 3 más 2 delta de x. El x sub 3, 3 más 3 delta de x. Y reemplazan el valor de delta de x, que es 4 sobre n. ¿Me van siguiendo? Ahí está. El x sub i es 3 más i veces delta de x. El x sub n sería el valor de b, que vale 7. Se encuentra la suma inferior y la suma superior. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? La función es creciente. Gracias a Dios, tengo una función creciente. Entonces quiere decir que si yo tomo un intervalo cualquiera, el x sub i menos 1, x sub i, en el intervalo, si yo tengo, a ver, una función creciente, y estoy en el intervalo genérico, x sub i menos 1, x sub i, el mínimo absoluto va a estar en x sub i menos 1. ¿Ve? Ese f de x sub i menos 1 es el mínimo absoluto, m sub i. Y esta altura, a la derecha, voy a tener el máximo absoluto, el m sub i, m mayúscula, que sería el f de x sub i. F de x sub i. Ahí está, ¿ves? Eso gracias a que la función es creciente. Entonces sabemos que a la izquierda voy a tener el mínimo y a la derecha el máximo absoluto. Eso es lo que está diciendo acá todo este texto. Ahí está. La función, recuerden que f de x es 2x. ¿Dónde está? Acá. F de x es igual a 2x. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer el f de x sub i? 2 por x sub i. Pueden apagar los micrófonos, por favor. F de x sub i, esto es 2 veces x sub i. Es el máximo absoluto. El mínimo absoluto, que está acá, es el f de x sub i menos 1. O sea, 2 veces x sub i menos 1. ¿Por qué 2 veces? Y porque en nuestro caso, f de x es 2x. Pero si nuestra función, si f de x hubiera sido seno de x, entonces yo acá tendría que poner seno de x sub i. Y acá tendría que poner seno de x sub i menos 1. Ahora, recuerden el valor de x sub i y de x sub i menos 1, que son los que ya se habían encontrado acá. En toda esta lista aquí apareció, ¿ves? El x sub i menos 1 y el x sub i. Bueno, entonces acá tienen la suma inferior. Aquí está, 2x sub i menos 1. Ahí está reemplazado. Y el 2x sub i, ahí está reemplazado. El x sub i y el x sub i menos 1. Que es lo que ustedes tienen acá. No se pierdan, es fácil de ver. Ya después en la casa lo van a poder ver con más tranquilidad. Bueno, se hace la suma inferior, reemplazando todo. Ahí tienen, se reemplaza. Este es el mínimo absoluto y este es el delta de x, era 4 sobre n. El 4 sobre n, que es constante, sale, aquí está afuera, ¿ves? Que sería el delta de x. Y adentro queda toda esta expresión, que es una suma de una suma, suma y resta. La distribuyen usando las propiedades, aquí está. La primera es la suma de una constante, era 6 por n. La segunda, 8 sobre n es constante, ahí sale. En la tercera también tienen una constante que también sale, el 8 sobre n, y queda la suma de 1.
Acá tienen la suma desde i igual a 1 hasta n de i, que por la fórmula de Gauss, ¿se acuerdan? Eso era igual a n por n más 1 sobre 2. Y acá tienen la suma del número 1, n veces, n por 1 es n. Aquí está n. Bueno, simplifican, hacen todo un proceso algebraico, bla, 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 y así obtienen esta expresión que es la suma inferior. Haciendo lo mismo, acá vamos a ir más rápido, obtienen la expresión de la suma superior. Acá está la suma superior. Y luego se ha hecho una tabla, que ahí piden que se haga, para distintos valores de n. Es decir, cuánto vale la suma superior y cuánto vale la suma inferior para distintos valores de n. En este caso 5, 10, 50 y 100. Simplemente se reemplaza el valor de n por el 5, el 10, el 50 y el 100. Para la suma inferior y para la suma superior. Y así se completó esta tabla. El enunciado dice, vamos al enunciado del problema, por acá está, ya está. Complete la tabla, bla, 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 y muestre que el área es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las dos sumas, superior e inferior, y que da 40. La norma de la partición, recuerde, era delta. Perdón, delta de x. ¿Dónde está? Acá está. Delta de x es la norma de la partición y que vale 4 sobre n. Delta de x es el que va a tender a 0, que es lo mismo de decir que n tiende a infinito. Entonces, cuando ustedes vienen para acá, después de la tablita, hacemos los cálculos. Hasta ver. Delta de x tendiendo a 0 es lo mismo que decir que 4 sobre n tiende a 0, o sea, el delta de x. Y eso ocurre cuando n tiende a infinito. Al calcular el límite, cuando n tiende a infinito, queda 40. En ambos casos, obviamente. Acá tienen la expresión. Si n tiende a infinito, 16 sobre infinito da 0. Entonces el resultado, tanto de la suma superior como de la suma inferior, da 40. Es el área de esa región. Bueno, acá está mostrada una tabla, cómo van cambiando, para los distintos valores de n, cómo sería la gráfica. Cuando n vale 5 tienen eso, cuando n vale 10, cuando n vale 50, y así. Entonces, obviamente se va obteniendo el área del trapecio. A ver, ¿dónde está el trapecio? Acá está el trapecio. Y vale 40. Ese trapecio tiene área 40. No. Controlemos. Vamos a controlar. Es de trapecio. El área es 40. A ver, yo voy a hacer así. Acá voy a trazar este rectángulo y listo. El rectángulo tiene, este rectángulo, el área base, vale, base por altura. La base esta vale 4. Y la altura 6. 4 por 6, 24. Y este triángulo es base por altura sobre 2. La base es 4. La altura, como este es el 6 y este puntito que está acá es el 14, esta altura es 8. Entonces 4 por 8 sobre 2. ¿Cuánto me da esto? La mitad me da 1, la mitad 2. 2 por 8, 16. Perfecto. 16 más 24, 40. Ahí tienen el área que coincide totalmente con el cálculo hecho con límite. Bueno, perfecto. Me quedan 6 minutos, ya terminamos. El martes vamos a completar lo que me falta darle. Profe, Muchísimo. Sí, entonces sacar el límite es lo más preciso que se puede hacer. por supuesto. Por supuesto. Bueno, acá está la definición de lo que es la partición, bla, 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 eso ya lo tienen. Y aquí tienen la suma de Riemann, que es lo que yo recién le decía. Así que no me voy a detener mucho acá. C sub i, dice, es cualquier punto del intervalo x sub i menos 1, x sub i. Esa suma, el f de C sub i por el delta de x sub i, acá está hecho ya para cualquier partición. Partición arbitraria, dice aquí.
Quiere decir que puede ser regular o irregular. No interesa. Lo importante es que ahora esta suma, este producto es el área de un rectángulo cualquiera. Y esta suma es lo que se llama suma de Riemann, que me daría el área, la suma de las áreas de todos los rectángulos. Y a esa suma, cuando uno le calcula el límite, va a obtener el área de la región. En general, eso es lo que vamos a definir, lo que se llama la integral definida. Si f es una función definida, ahora no le vamos a exigir que sea continua. Ahora voy a tener una función definida. De todas maneras, la clase que viene vamos a profundizar un poquito más en esto. Voy a volver a que repasemos esto. Imagínense ustedes una función definida en el intervalo cerrado AB. Quiere decir, para todo x del intervalo AB, tengo un valor de y. Eso es lo que quiere decir, definida. La integral definida de f, que va entre a y b, se simboliza de esta manera, y se lee así, integral entre a y b de f de x por dx, es este límite. El límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann. Si es que ese límite existe. Si la función fuera no negativa en el intervalo cerrado a b, entonces esta integral definida sería el área de la región. Acá no me está diciendo que la función sea positiva, negativa, nada. Acá yo tengo una función f cualquiera. Cuando este límite existe, o sea, cuando existe la integral definida entre a y b, decimos que la función es integrable en el intervalo cerrado a b. Bien. ¿Y qué pasa cuando es negativa la función? No sería el área. El resultado me da un número, pero no representaría el área de nada. ¿De acuerdo? Sí. En física puede representar una velocidad, velocidad negativa, por ejemplo, si hay, puede significar aceleración. Es decir, en algún lugar de la ciencia el número negativo puede significar algo, pero no va a significar área. ¿Qué cosa tiene que ser negativa? No tiene que ser, ¿no? No, me preguntan si la función fuera negativa. Si la función, si la gráfica de f estuviera debajo del eje x, no sería un área esta suma o este límite. Bien. No se compliquen, ya demasiado ya está complicado. Bueno, el valor de a se llama límite inferior de integración. El valor de b se llama límite superior de integración. F de x sigue llamándose función integrando. El de x es el diferencial de la variable de integración. Eso es lo mismo que lo otro. Esta definición epsilon delta la vamos a pasar por alto, no la vamos a ver ahora. Y saquemos dos conclusiones acá. Bueno, una conclusión que ya la teníamos de antes, que la integral indefinida era una familia de funciones. ¿Sí? La indefinida. Esa que se sumaba a C. Eso me da como resultado una cantidad infinita de funciones, de curvas. Pero la integral definida me da como resultado un número real. Ese número real va a representar a un área si es que la función es no negativa y continua en todo el intervalo cerrado a B. Pero básicamente es un número real. La integral definida puede dar 0, sin ningún problema. Y puede dar un número negativo, cualquiera también. Acá hay un teorema que nos dice que si una función es continua en el intervalo cerrado a B, entonces esa función es integrable en el cerrado a B. O sea, eso significa que la integral definida seguro que existe. O sea que seguro que existe el límite este de la suma de Riemann. Bien, esto lo dejamos acá, chicos, porque ya luego tenemos que ver unas demostraciones, ya se complica todo esto, pero hasta acá hemos llegado bastante bien. El martes vamos a continuar y ya ustedes tienen la clase práctica el día martes.
seguramente ya va a intervenir esto. Y yo, chicos, tienen clase el día viernes. Bueno, son las 9:30. Tengo que cortar sí o sí. Es lo que me han dicho. No puedo extenderme más. Bueno, profe. Nos vemos, Eso. profe. Vamos, profe. Acá hay uno- Luego, profe. de vos. ¿Pasa el viernes?